a escuchar a través de esa grieta de lo increado. Hola a todos, bienvenidos al 7º programa de La Grieta de lo Increado. Hoy, momentáneamente, somos dos, estamos con el colega Viegas, que lo recuperamos la semana pasada, que se había caído por la grieta, don Viegas. Claro, por fin terminó el invierno. Terminó el invierno y sale bienvenida a la sale primavera, salió el sol y por eso estoy aquí. Muy bien. Reaparecí y aquí estamos. Ya totalmente recuperado. Doctor Chinaski, completamente recuperado y bueno, esperando que el sol continúe saliendo cada vez un poquitito más fuerte, que las flores crezcan. Se me pone poético y que inunden nuestros no lo tenía parques en ese aspecto. y los balcones, por supuesto. 70 balcones y ninguna flor. Bien, el doctor Berlanda va a llegar en un ratito, así que 7º programa, don Viegas. 7º programa. ¿Es cabulero usted? No, no soy cabulero, pero el 7 es un número importante, ¿no? Es un número importante, me parece. Es un número mágico, como muchos otros. También el 3. El 3. El 12. A mí me gusta el 4. ¿A usted le gusta el 4? Ajá. También. Son los 4 puntos cardinales, ¿no? Así que también muy mágico. Bien. Habíamos quedado en el programa anterior comentando las experiencias cercanas a la muerte. De entre todos los aspectos en común que se viven, uno de ellos eran los fenómenos lumínicos. Digamos, la persona describe que transcurre por un túnel, que en el fondo ve la luz, o que está completamente rodeado de la luz. Hoy vamos a hablar un poco de la luz como símbolo. Algo muy común en todas las religiones, en todas las culturas de todos los tiempos, el símbolo de la luz, que viene a representar. Y lo que es más importante, el símbolo de la luz como el fenómeno que aparece con mayor frecuencia en todo tipo de experiencias, podríamos decir, visionarias y en estados ampliados de conciencia, ¿no? Y justamente en el programa anterior, el martes pasado, que los escuché desde casa. Tapado hasta la nariz. Tapado hasta la nariz, pero estaba muy bueno el programa, realmente. Y fue interesante todo lo que se conversó, todo lo que con el doctor Berlanda estuvieron refiriéndose acerca de las famosas experiencias cercanas a la muerte y el famoso túnel de luz o esa visión de seres luminosos que suele ser bastante frecuente y que justamente estaba leyendo ya mucho antes del famoso médico Raymond Moody y por supuesto muchísimo antes que Raymond Moody que escribió el libro que comentábamos fines de los 70, Vida después de la vida. Exacto. Que de alguna manera fue un puntapié inicial a nivel mediático. Recopilaba, claro. Pero usted me decía que ya estas investigaciones venían desde tiempo antes. Sí, en 1960, 61, ya el doctor Carlis Osis, así se llamaba, de una fundación de Nueva York, había distribuido unos cuestionarios a un cierto número de médicos y enfermeros, pidiéndoles que contestaran en relación con el estado mental de los pacientes en el lecho de muerte. Y lo interesante es que este doctor, mucho antes que Raymond Moody y por supuesto mucho antes que nuestro Víctor Sueiro, también, que se interesaron sobre este fenómeno, recibieron... Víctor Sueiro lo vivió, sí. Lo vivió, claro, sí. Recibió alrededor de 800 respuestas por parte de médicos y de enfermeros, refiriendo que los pacientes a punto de morir tuvieron espontáneamente estas extraordinarias experiencias visionarias de luz y de seres o figuras luminosas, ¿no? Cosa que también aparece en algunas narraciones literarias, digamos. Hay una historia escrita por Tolstoy, ¿no es cierto?, el escritor ruso famoso, La muerte de Iván Ilich. En esa novela, esa extraordinaria historia, al final de sus terribles miserias y de sus sufrimientos, el protagonista sentía que como si lo hubieran encerrado en un saco negro y lo empujaban más y más hacia abajo, pero al final, pocos minutos o pocas horas antes de morir, percibía, en la narración, ¿no es cierto?, es una ficción, ¿sí?, que el saco estaba abierto y que al final, al fondo del saco, estaba la luz, ¿no? Entonces fíjense cómo también esto aparece
en la literatura, ¿no? Y decíamos que no solamente en las experiencias cercanas a la muerte, sino que todas las vivencias lumínicas como metáforas del encuentro con lo espiritual o con los sucesos místicos es algo que aparece verdaderamente en todas las religiones, ¿no? La luz es considerada como una manifestación suprema de la visión espiritual y por supuesto también muchas veces en los ámbitos religiosos o literarios se tiene al alma como una especie de esfera resplandeciente, ¿no? Y por supuesto tenemos las descripciones en todas las mitologías de los castillos fantásticos engarzados de piedras preciosas luminosas, de los brillantes reinos celestiales, ni hablar. Los santos cristianos y los santos budistas también son representados con una especie de halo luminoso sobre la cabeza, sobre su cabeza. Las apariciones de la supuesta Virgen María, las llamadas apariciones marianas también, los fenómenos de luz que despiden o que envuelven los santos, los ángeles, los gurúes espirituales de todas las religiones y de todas las tradiciones. Podríamos decir que estos fenómenos místicos de luz, al menos hay varios autores, entre ellos el antropólogo y psicólogo Roger Calweit, un investigador alemán, que afirman que no pueden considerarse como alucinaciones en el estricto sentido patológico del término, ¿no? Sí. No serían o no podrían considerarse como alucinaciones o como el resultado de una excitación excesiva del sistema nervioso, sino que estos fenómenos de luz y de entidades luminosas suceden luego de la caída de la estructura del ego. A ver, vamos más despacio masticando. La caída del ego, la aparición de la luz o de entidades luminosas. Podríamos hablar, lo escuchaba atentamente y decía, la luz en contraposición con la oscuridad, simbólicamente la muerte y el renacimiento, el cielo y el infierno, hay infinidad de referencias literarias. Decíamos también en programas viejos, cuando uno se ilumina, se conecta de alguna manera con, para las religiones, por ejemplo, con Dios o con una de esas figuras. A veces una idea revolucionaria, digamos, a nivel científico o artístico, es representada con ese clásico dibujito de la lamparita que se prende, ¿no es cierto? Por ejemplo, Einstein muchas veces representado en forma cómica, con una lamparita encendida, digamos, arriba de sus cabellos blancos, de su cabeza, como diciendo, se iluminó, ¿no? Hubo un destello de luz, que es la metáfora, por supuesto, de esa idea. Llegó Berlanda. Un fenómeno luminoso aquí al lado. Se iluminó el estudio. Viene radiante, Berlanda. Sí, ¿cómo les va? Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Acá el doctor Viegas, luego de una muy bonita introducción, acaba de mencionar lo siguiente, que estos fenómenos lumínicos aparecen como símbolo de la disolución del ego. Muchas veces sí. En situaciones generalmente... En situaciones, por ejemplo, de ejercicios espirituales, rigurosos, de meditación, de concentración intensa, y a veces, por supuesto, fenómenos espontáneos. Fenómenos espontáneos o también fenómenos traumáticos, digamos, donde hay una situación de estrés. O traumáticos, donde puede haber, no solamente podríamos hablar de traumas a nivel psicobiológico, de una determinada persona, sino que yo me atrevería también a decir, después nos podemos adentrar un poco más en este tema, también serían importantes las crisis sociales o los traumas, por llamarlo así, colectivos. No solamente individuales. Claro, porque el fenómeno luminoso aparece en toda esta experiencia que vos hacías referencia, pero lo interesante también es que hay una constante, acá estamos hablando quizás de fenómenos luminosos internos, es decir, la iluminación, como vos hacías referencia, que está en todas las culturas, los fenómenos lumínicos que pueden aparecer en ciertos estados de meditación, la experiencia cercana a la muerte que hablábamos en el programa anterior. Pero el tema es cuando estos fenómenos lumínicos aparecen afuera,
o sea, aparecen en lo externo, no en el interior, no en una visión interior, sino externamente, y que encima puede ser vistos por un montón de personas y aparte fotografiados, y que no solamente están relacionados con el tema de los ovnis, también están vinculados a apariciones marianas, a la cultura popular en representaciones de hadas, elfos o estos distintos personajes mitológicos. O el mismo folclore nuestro, la luz mala. La luz mala también, que bueno, que en muchos casos tiene la explicación con los huesos, ¿no? de animales, la fosforescencia de animales, pero también es cierto que hay otros fenómenos que no tienen que ver específicamente con huesos, sino que son fenómenos lumínicos de naturaleza desconocida y que aparecen, por ejemplo, en casas abandonadas o vinculados a, entre comillas, fantasmas o ese tipo de cuestiones. ¿Qué pasa con esos fenómenos? Vinculados a determinados sitios, por ejemplo, determinados cerros o montañas, ¿no? Por ejemplo, hace poco tiempo, por allá por los cerros salteños, se dice que fogoneado por un periodista, ¿no?, de allá del diario El Tribuno de Salta, que es el que siempre trata de publicar noticias relacionadas con luces, presuntas luces extrañas que se ven por allá por San Antonio de los Cobres y todos estos lugares. Pero si uno hace una historización, resulta que ya Juan Bautista Ambrosetti, primer antropólogo y arqueólogo de nuestro país, en uno de sus libros donde recoge leyendas, digamos, antiguas de esa zona, recoge entre ellas la leyenda del farolito, el famoso farolito, que es una luz parpadeante, digamos, que anda por los cerros salteños, generalmente ocultando o protegiendo, por así decirlo, tesoros incaicos, ¿no? Esa es la leyenda. Lo que significa que por más que haya un periodista, digamos, que quiera fogonear determinadas noticias en la actualidad, es un fenómeno que uno lo puede rastrear en el tiempo, ¿no? O sea, en esos cerros siempre se han visto luces, o por lo menos siempre ha habido historias, mitos relacionados con luces. Hay un fenómeno relacionado también, creo que era, yo no sé, yo le iba a traer, pero no, la verdad no tuve tiempo de buscar exactamente el lugar. Que son estas apariciones de luces en Noruega, por ahí. Claro, en Hesdalen. En Hesdalen, claro. Vos sabés que me acordaba de Hesdalen, pero digo, no, me estoy confundiendo con Esalen, que no, es el instituto. Claro, no. Hesdalen era un valle en el norte de Noruega, donde se hizo una vez una investigación muy concienzuda, con aparatos, con medición, fotografías también, donde se decía que había luces de tipo natural, digamos. Sin embargo, hubo una conclusión muy interesante que tiene que ver con el tema de la conciencia humana en relación al ambiente externo. A eso A ver. Que muchos de los investigadores sentían que podían predecir, por ejemplo, el curso que tomaban esas luces, ¿no? O sea, sabían si se movían hacia la derecha y a veces entablaban como una especie de conversación, si se quiere, entre comillas, telepática con las luces, ¿no? Había una interacción entre la conciencia de los investigadores y estos fenómenos luminosos, digamos, que aparentemente estaban en lo externo, ¿no? Esas luces respondían, o a veces jugaban. Si se encendía una linterna, digamos, era como que respondían, jugaban, ¿no? Entonces esto fue planteado por los investigadores y al mismo tiempo tenemos la prueba, digamos, se puede decir material, de las fotografías de las luces del Valle de Hesdalen, ¿no? Claro, que eso es lo más fantástico de todo. O sea, ¿con qué nos estamos encontrando cuando de pronto un fenómeno lumínico está respondiendo a un estímulo de la conciencia? Si a eso le sumamos también que en la experiencia de estado no ordinario de conciencia o de estado ampliado de conciencia también se ven fenómenos lumínicos. Otro lugar donde de pronto se encontraba esta situación, ya ahí con una cuestión mucho más, si se quiere, con nombre y apellido, por decirlo de alguna manera, y literalmente con nombre y apellido, fue las apariciones desde el año 76 hasta muy entrada la década de los 90 en Salto, Uruguay, donde más allá de toda una cuestión, que no vamos a entrar en este momento en eso, que tenía que ver con que
si el fenómeno, hasta dónde el fenómeno era original, hasta dónde había una manipulación, etcétera, etcétera. Lo cierto y lo concreto es que había luces, a veces hasta un concierto de luces que se desarrollaban, y esas luces tenían nombre y apellido porque según el dueño de la estancia, don Ángel Tona, por un lado correspondían a ovnis, en el sentido convencional del término, y por otro lado también tenían nombre y apellido porque eran entidades. Maya, recuerdo algún nombre, Nicolás, otro de los nombres, y curiosamente, me acuerdo que por el año 80, allí estando en la estancia de la Aurora, estaba un día cuando se podía acampar dentro de la Aurora y me llama Tona, que había vuelto del centro de Salto, me dice: vení que te voy a mostrar a Nicolás, y no me puedo acordar el nombre de la otra luz que se aparecía, y me muestra, yo sorprendidísimo porque ¿qué me va a mostrar? O sea, yo pensando que me iba a mostrar algunas fotografías de esas luces. En realidad lo que me muestra es la biografía de dos personas, una un médico, no me acuerdo el nombre ahora, que era alguna de las denominaciones de las luces, que había fallecido ahogado en la década del 40 y que se aparecía en forma de luz en la estancia de la Aurora. Y Nicolás, que era la otra luz, era un payaso que había vivido por esa zona y que había fallecido también. Es decir, había fenómenos lumínicos, lo pudimos comprobar con nuestros propios ojos, la visualización de luces, tanto yo como un montón de personas más. Salto quedó asignado como un lugar particular, de hecho también se mezcló con toda una iconografía religiosa. Hoy enfrente de la estancia de la Aurora está la famosa ermita y garita del Padre Pío de Pietrelcina, curiosamente un sacerdote de Italia, donde también él tenía poderes a nivel paranormal, tenía los estigmas de Cristo en sus manos, y también había fenómenos luminosos cuando él tenía a veces sus peleas tremendas con el demonio, donde eso está relatado en la historia del Padre Pío de Pietrelcina. Y allí en Salto, digamos, entró el fenómeno lumínico como apariciones de ovnis, pero curiosamente apariciones de ovnis que tenían nombres de seres fallecidos, y se mezcla con la iconografía religiosa del Padre Pío, que también estaba vinculado a fenómenos lumínicos, y cómo de pronto el lugar empieza a tener trascendencia desde los fenómenos luminosos, pero empiezan a tener nombre y empieza a mezclarse con toda esta cuestión. O sea, ¿qué se estaba viendo? Una simple luz, se estaba viendo, como dicen en el campo, por ejemplo, cuando hacían referencia a la luz mala, los espíritus de seres desencarnados, se estaban viendo naves extraterrestres comandadas por seres de otros mundos. Lo único concreto eran que eran fenómenos luminosos y después se le atribuía una determinada entidad, un determinado origen. Pero lo interesante, que al igual que en Esalen, también esos fenómenos luminosos respondían a determinados mandatos del observador, lo cual nos lleva a plantear, si lo llevamos a otro terreno también, que es el terreno de la física cuántica, donde a nivel del mundo microscópico el observador determina lo observado. Bueno, en este caso también parece que en el macrocosmos y en este tipo de fenómenos luminosos el observador de alguna manera puede interactuar con esos tipos de fenómenos. Sí, el caso de Hessdalen, digamos, que fue investigado con cámaras fotográficas y detectores y demás, es interesante correlacionarlo con la experiencia personal que tuvo un filósofo contemporáneo, Michael Grosso. Michael Grosso es un filósofo norteamericano, ¿no?, que ha escrito mucho sobre temas que tienen que ver con lo paranormal y el tema de la conciencia. Y cuenta que cuando él era joven, una persona muy fanática del jazz, ¿no?, de la música, y estaba envuelto de repente en su casa muy relajado y muy tranquilo, escuchando un tema de jazz que a él particularmente le gustaba mucho, lo relajaba mucho, que era de la música de Coltrane, ¿no?
En particular un tema en especial que se llama El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Es un tema religioso de Coltrane. Mientras él estaba muy, muy relajado, digamos, envuelto en ese tema, digamos, que se ve que tenía resonancias emocionales. Siempre hablamos en este programa del tema de la conciencia y las emociones, lo importante, ¿no? Y lo importante que es la música como generador quizás de estados particulares de conciencia a partir de esa emocionalidad. Pues también la música nos hace recordar los momentos buenos o malos en que la hemos escuchado en el pasado, por ejemplo, ¿no es cierto? Y bueno, se ve que él estaba envuelto en esa música cuando de pronto miró, digamos, hacia una catedral que tenía él justo enfrente de el departamento que él alquilaba. Él también es artista, ¿no? Es pintor, estaba pintando. La catedral Nuestra Señora de Pompey, ahí en Greenwich Village, en los Estados Unidos, y vio luces que flotaban ahí, ¿no? Todo podría haber quedado como una anécdota, bueno, una alucinación, dirían algunos, justamente creyó ver algo, pero lo interesante del caso es que otra persona que vivía en un departamento contiguo baja también, digamos, de la terraza y comparten que había visto la misma visión, ¿no? Claro, en el caso de Michael Grosso también él admite que las luces respondían también a su pensamiento, ¿no? Y él está convencido de que todo se desencadenó a partir de la música que él estaba escuchando y de su particular estado de conciencia. Pero sin embargo no era una experiencia completamente personal, porque otra persona, otra conciencia, digamos, diríamos que separada, entre comillas, también vio las mismas luces, aunque daba seguramente alguna otra interpretación, ¿no? Y acá entramos en otro tema y en otro terreno sumamente espinoso, si se quiere, pero no por ser espinoso es menos real, que tiene que ver con que de pronto estos fenómenos luminosos, según la bibliografía, están íntimamente relacionados en muchos casos con la conciencia, pero el problema es que irrumpen en la realidad consensuada, irrumpen en la realidad que todos vemos, producen una grieta en el tejido de la realidad y allí aparecen estos fenómenos que interactúan justamente con la conciencia y lo pueden ver también otros tipos de fenómenos. Lo que nos lleva a plantearnos esto, ¿no? De unir lo externo con casuística concreta de fenómenos lumínicos que obviamente, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la época, fueron identificados desde naves extraterrestres, apariciones de la Virgen, apariciones de Ñomo, incubos, sucubos y determinados personajes en la Edad Media también, demonios también. Y chamanes, ¿no? No nos olvidemos que para las culturas tribales, en muchas de ellas, por ejemplo, hablábamos con el doctor Chinaski, los famosos nahuales mexicanos, ¿no? Que este autor Castaneda ha hecho tan famoso, ¿no? En la década del 60. Bueno, uno tiene la idea de que los nahuales se transformaban siempre, eran chamanes mexicanos que se transformaban en animales, pero también podían transformarse en luces. Y de hecho, esto no solamente es patrimonio, digamos, del chamanismo mexicano antiguo, sino los lapones también se transformaban en luces. Los africanos, los ehues, por ejemplo, tenemos una historia también para contar después sobre eso. Chamanes esquimales también podían transformarse tranquilamente en fenómenos lumínicos, y esa era la interpretación que se daba en cada una de estas culturas, ¿no? Vos hablabas del Padre Pío, por supuesto, dentro del ámbito cristiano, el fenómeno lumínico va a ser interpretado dentro de los cánones cristianos. Claro, pero a donde yo quería ir era a este punto. Estos fenómenos lumínicos irrumpen en la realidad consensuada, producen una grieta desde algún lado y aparecen en la realidad. Lo pueden ver un montón de personas, o sea, tienen una materialización externa, por decirlo de alguna manera. Pero lo curioso es que estos fenómenos lumínicos los encontramos también en experiencias íntimas, como por ejemplo el tema de la experiencia cercana a la muerte, donde hay que atravesar una luz, donde hay que atravesar un fenómeno lumínico para pasar al otro lado. Es decir, tenemos luces que irrumpen en este lado y luces que son portales para el otro lado.
Entonces, ¿ante qué nos estamos enfrentando? ¿Qué es esto? Que va más allá de la simple explicación cultural de ser un chamán, de ser una virgen, de ser un plato volador o de ser una cuestión de la piedra, digamos, del cuarzo y demás que produce un fenómeno lumínico. Claro. O sea, hay otra cosa detrás de todo esto. Sí, ¿Y ante sí. qué es eso que está detrás? El investigador, y también podríamos decir que era filósofo, aunque no fue considerado, digamos así, en vida, el escritor Aldous Huxley, ¿no? Que fue muy famoso por aquel libro Las puertas de la percepción, donde hace una descripción. Como era un buen escritor, bueno, hace una excelente descripción de una experiencia íntima, digamos, en un estado ampliado de conciencia a partir de haber consumido mescalina en la década del 60. Fue invitado a un congreso de psicólogos en el año 61, siendo que él no era un profesional de la psicología, pero es invitado como un escritor famoso, un literato famoso que había tenido esta experiencia no tan conocida. Y a partir de ese congreso de psicología, él realiza, digamos, una exposición ante los profesionales, haciéndose una pregunta que parece una tontería, ¿no? Pero él insistía mucho con esta obsesión, digamos, y con esta pregunta, que era ¿por qué son preciosas? ¿Por qué son consideradas preciosas las piedras preciosas, ¿no? Y la conclusión que él da es que hay un nivel muy profundo en la respuesta. No es una cuestión simple, sino que esto tiene que ver con la conciencia humana, y hace un repaso por inclusive la misma filosofía occidental, donde él descubre que el famoso mundo de las ideas, del que habla Platón, que también en otros libros, por ejemplo en el Fedón, se refiere a la misma idea, pero no le llama al mundo de las ideas, sino que le llama la otra tierra. En ambos casos se descubre que ese mundo de las ideas, que en las facultades y digamos en la universidad, en la escuela de filosofía, siempre se ha enseñado a los alumnos como que es una cuestión abstracta, puramente abstracta. Por ejemplo, Plotino, que era un filósofo neoplatónico, en un pasaje muy significativo dice que el mundo de las ideas platónicas es un mundo donde cada cosa resplandece. Y por eso la cosa más bella de nuestro mundo, es decir, de este lado, es el fuego. Es decir, el mundo de las ideas es una cosa concreta, no es una abstracción, y brilla. Está iluminado. ¿Podemos atrevernos a decir que tal vez el mismo Platón pudo haber ingresado del otro lado? Yo estoy tenido convencido. Un estado ampliado de conciencia, haber contactado realmente. Sí, y que todo el desarrollo teórico, el cuerpo teórico de Platón, como decimos siempre, como eso que es inefable, que es imposible de ponerle palabras, bueno, igualmente él lo pasa a palabras, digamos, lo pasa a las coordenadas lógicas, racionales, comunes a todos por la cultura, pero que pierde un poco de su luminosidad, de alguna manera. Claro, y así fue transmitido yo de creo, manera abstracta al día de hoy. Ustedes, estudiantes en las diversas universidades de antropología, psicología, se lo trata de interpretar de manera abstracta. Pero claro, podemos decir que realmente estuvo ahí. Para mí es un... Tenemos indicios históricos en esa época. Para mí, algunos otros que había autores, algunos ¿no? lugares, algunos cuantos, pero había algún lugar. Autores. Le pregunto, y esto lo podemos dejar para después del tema musical. Sí, algún lugar donde Platón podría haber entrado, sumergidos en la grieta. ¿Usted quiere decir si había algún lugar particular donde se podían hacer ceremonias para entrar a este lugar? Sí, señor. Interesante. Bueno, ahora vamos a ir con un tema musical. Antes que nada les voy a recordar a todos que nos están escuchando del otro lado que este espacio de la media hora queremos dejarlo para que ustedes den a conocer si tienen una banda independiente, si tienen algún demo grabado, mándenlos, comuníquense con nosotros, escriban en el Facebook La Grieta de lo Increado o lagrieta@gmx.com. Los teléfonos se los recordamos, el 424-2769 y 421-1059. Y ahora sí nos vamos a sumergir en el agua con este tema.
cómo impactan los fenómenos culturales en nuestra sociedad? Reflexiona con nosotros en La Grieta de lo Increado. Refrescante tema, como me gusta Pez, señores y señores, una banda insignia del underground argentino, años y años de recorrido y lo siguen haciendo, afortunadamente vienen seguido a la ciudad. La próxima vez que vengan les voy a recordar, no se lo pierdan. Justamente este tema es el tema número 1 del disco Hoy, que mirado para atrás, hoy en día es uno de los discos más tranquilos de Pez. Elegimos este tema para refrescarnos un poco antes de volver a sumergirnos en donde nos habíamos quedado. Yo preguntaba, ¿sí? Históricamente, si dan los tiempos para poder decir que Platón pudo haber ingresado a través de la grieta, concretamente, en algún momento. Es que el tema es que no solo Platón, sino aproximadamente 3.000 griegos de la época de Platón y durante más de 2.000 años, por año, ingresaban aparentemente en la grieta. A ver. Me está diciendo que había en Grecia. En Grecia. En Grecia. Habían hecho una buena raja y se metían por ahí. Sí, el tema es así. A ver. Lo que existía en Grecia, y concretamente a unos 60 kilómetros de Atenas, hoy están las ruinas, de lo que era Eleusis. Eleusis era un templo donde se practicaba una ceremonia anual que constaba de, ya en algunos programas vamos a volver después sobre estos temas desde otro lugar, pero que constaba de 2 partes, lo que se llamaban misterios mayores y misterios menores. Duraba 9 meses esa ceremonia. Los que participaban de los denominados misterios mayores eran aquellos que ya habían pasado por estos misterios menores, eran ritos de iniciación. Y el punto culminante, está todo detallado, o sea, por eso digo, en algún momento vamos a hacer todo este recorrido, pero el punto culminante era cuando una procesión, después de 9 días, llegaba a el lugar sagrado, el punto cúlmine, que era el Telesterión, era el templo, donde entraban 3.000 personas. Y cuando entraban 3.000 personas, ¿qué le daban ahí? ¿Qué le daban? ¿Usted sabe qué le daban? Creo que sí. ¿Qué le daban? Una bebida. Una Que bebida no, espirituosa. que no era una bebida refrescante ni una bebida cola. No era ninguna de esas. Le daban un preparado que se llamaba quiqueón. El quiqueón. El quiqueón era una mezcla de cebada, menta y agua. Y justamente ese quiqueón, ellos los tomaban y vivían una experiencia de característica trascendente que les cambiaba la vida a las personas que ingresaban allí y que ingresaron de todo tipo. Sí, hasta emperadores romanos, porque también Eleusis tuvo su época, digamos, romana, ¿no? Sí, lo que particularmente Cicerón, me llamó la atención y cuando comencé a... Plinio, el viejo, Sí, creo, además, escritores. esclavos también. Era una ceremonia súper multitudinaria. Claro, que se hacía una duraba procesión. varios meses, Sí. que se hizo durante más de 2.000 años. Exacto. Y a la cual accedían todos. No distinguía clases sociales. Clases sociales, algo que en esa época sí era muy marcado. Sí. Por supuesto. O sea, podían ir Esclavos esclavos, también, sí. hombres libres, salvo Lo único- los asesinos. Salvo los asesinos, que habían Exactamente. cometido algún acto, digamos, de Sí, violencia. O sea, que existía una ceremonia iniciática, popular, multitudinaria, que igualitaria, podemos decir, que no dejaba fuera a prácticamente nadie, y de la que... Porque las mujeres también podían ir. También, de también. hecho, el culto era Demeter y Perséfone, 2 deidades femeninas, ¿no? Ujú. Y usted sabe Y que que la particularidad era que no se podía decir nada de lo que pasaba ahí adentro. No, las leyes griegas A ver, no, griegas. no permitían, digamos, que se Comente. escribiera o se comente, aunque digamos, se han conservado algunos
comentarios, digamos, elípticos sobre lo que ahí se vivía. Lo que es seguro que se tenía alguna especie de visión. Por eso los autores clásicos pensaban que ahí se hacía alguna obra de teatro o algún truco en la oscuridad, hoy se sabe por la disposición de las columnas, o sea, arquitectónica, del lugar que es el telesterión, digamos, el lugar específico donde la gente entraba y se realizaba la experiencia, que no pudo haberse tratado ni de una obra de teatro, ni de alguna fantasmagoría de ese tipo, ¿no? Pero la gente veía algo, tenían visiones, y los pocos comentarios de algunos filósofos, de algunos autores de obras de teatro clásicas de la Grecia antigua que han llegado hasta nosotros, bueno, no quedan muchas dudas por esos pequeños relatos que han llegado hasta nosotros de que se trataba de unas visiones realmente que marcaban a las personas, ¿no? Que tenían una experiencia realmente emotiva, fuerte, colectiva, donde había visiones luminosas, donde había sonidos, donde se escuchaban voces. Y había representaciones también, o mejor dicho, había visiones también de fenómenos lumínicos. Sí. Y lo más interesante del caso es que hoy día podemos llegar a presuponer con un 90% de certeza qué era lo que tomaban. Hoy se puede saber qué era lo que tomaban. Para ¿Usted poder sabe ingresar. qué era lo que tomaban? Usted que viajó por varios lugares. Sí. ¿Qué No sé si se consigue ahora. Sí, En realidad se consigue. se consigue de otra manera. La hipótesis nos dice que este brebaje, esta bebida que preparaban, cuando la revolvían, ¿con qué la revolvían? La revolvían con cebada. Con cebada. Con una cebada no convencional. Una cebada que estaba infectada por un hongo, que era el cornezuelo del centeno, Sí. que es un hongo que parasita todas las llanuras de allí, de la zona de Eleusis. Probablemente hayan estado parasitada por este hongo, de color púrpura. Curiosamente, la vestimenta de las sacerdotisas y los sacerdotes era de color púrpura. Y aquí viene lo interesante. El famoso hongo cornezuelo del centeno, se llama cornezuelo del centeno porque tiene justamente la forma de un cuernito. Es como un cuernito que parasita. Púrpura, de color púrpura, que como parasita. un granito que sale, digamos, al centeno, la cebada, el trigo también. ¿Y de qué fue causante el cornezuelo del centeno? Bueno, en la Edad Media los panaderos, sin saberlo, hacían el pan, digamos, a veces infectado por este hongo y trajo, bueno, La peste negra. la peste negra. La peste negra, ¿por qué? Porque el cornezuelo de centeno tiene dos sustancias. Una sustancia liposoluble y una sustancia hidrosoluble. ¿Qué significa quiere decir? esto? Liposoluble. Liposoluble es que se diluye en grasa. Bien, Hidrosoluble que se diluye en agua. bien. La sustancia liposoluble es la ergotamina, que es la sustancia que después se sintetizó para favorecer el trabajo de parto porque provoca contracciones. Esta sustancia liposoluble, es decir, se disuelve en grasa, cuando infectaba el trigo y se hacía pan con eso, provocaba una contracción de los músculos de las arterias y lo que provocaba una gangrena de tipo seca. Por eso la peste negra era porque se le ponía negra la pierna y se le caía a la gente y se moría por eso. Pero ¿qué pasaba con la sustancia hidrosoluble? La sustancia hidrosoluble era la dietilamina del ácido lisérgico, uno de los principios... Más conocida como LSD. Exactamente. Entonces, ¿qué hacían las sacerdotisas de aquel entonces? En un agua preparada con menta, mojaban o diluían o sacudían las espigas de centeno, el principio activo hidrosoluble se disolvía en agua y para que ustedes que están del otro lado tengan una idea más cabal, tomaban un tazón de un preparado con algo muy similar al LSD para tener las visiones que tenían allí en Eleusis. Y fíjense si Platón pudo o no, porque no lo sabemos, No lo pero sabemos.
decimos sospechamos. decimos que es muy probable que toda esa abstracción que se enseña en las escuelas de filosofía en todo el mundo, que tiene que ver con el mundo de las ideas, En realidad, Platón dice que el mundo de las ideas brilla. Por lo tanto, es un mundo que puede ser visto, aunque sea por los ojos internos, ¿no? En el Fedón, Sócrates, que es su maestro y el personaje, ¿no es cierto?, habla del mundo póstumo al que llegan los sabios después de la muerte, y en ese diálogo se dice que esa otra tierra, a donde llegan los sabios después de morir, es toda brillosa, toda brillante, ¿no? Las piedras de la calle, de los montes, tienen la cualidad de las piedras preciosas, y concluye afirmando Platón que las piedras preciosas de nuestra tierra, de nuestro lado, digamos, no son otra cosa que fragmentos infinitesimales de esas piedras tremendamente luminosas que se pueden contemplar en esa otra tierra. Y también en ese diálogo se dice que aquella tierra donde todo es mucho más brillante, mucho más claro y también mucho más real que este lado, es una visión de contempladores benditos. Fíjense la frase usada por Platón. benditos contempladores. Benditos contempladores, quiere decir que es un indicio de que es algo que podía ser contemplado por gente, benditos contempladores, Benditos ¿no? contempladores. Benditos, pero Dios. podía ser contemplado por mucha gente, digamos. Es algo muy significativo, palabras, y esto es repetitivo, yo sé que quizá a veces podemos ser repetitivos en los programas, pero volvemos a ese mismo concepto porque permanentemente Que vamos estamos caminando por el girando. borde. Inevitablemente estamos tratando de pasar a palabras cosas que no se pueden Sí, y aparte... transmitir 100% con las palabras. Y aparte estamos siempre transitando esto que es la sociedad, cultura, realidad y conciencia y la construcción de la realidad, y volvemos al mismo punto, que algo es real porque todo lo vemos y de pronto no es real si lo ve uno solo. Exacto. Y en realidad tenemos descripciones de experiencias desde la más remota antigüedad hasta la actualidad, desde experiencias cercanas a la muerte hasta experiencias de estado visionario, que aparecen testimonios concretos que son como por ejemplo esto que vos decías, Diego, más real que la realidad, o hiperrealista. ¿Qué es esto de algo hiperrealista? La mejor definición que puedo encontrar para esto es como cuando ustedes están viendo un televisor y le ajustan el brillo y el contraste y aparece la imagen que parece que Más se vívida, sale de que la se sale pantalla de la- más vívida. Bueno, eso sería la descripción que hacen de este tipo de experiencias, cómo se vive la visión de ese otro lado. Acompañado siempre, como decimos, con la intensa activación emocional también, que es lo que genera esa alta vividez de la cuestión. Y justamente, esta activación emocional nos lleva a que lo comentábamos la vez pasada, a la frase que dice el doctor Evan en el libro que realmente quedé bastante fascinado con este librito, que es un típico libro, digamos, de lectura, si se quiere, New Age, pero me llamó mucho la atención, es altamente recomendable, que ahora seguramente no me voy a acordar el título, es algo del cielo, pero no me voy a acordar, ni me voy a acordar el nombre del autor, que era La prueba del Evan. cielo. La prueba del cielo, Evan Alexander. de Evan Alexander. Ya está en Wikipedia, cuando uno busca experiencias cercanas a la muerte, por supuesto está el doctor Raymond Moody, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero ya está, Fue un bestseller ese. ya está reflejado, porque este libro es muy nuevo, es 2013. Sí, y Es lo de este interesante, y El yo lo doctor recomiendo a todas aquellas personas que le interesen las experiencias de estados no ordinarios de conciencia, más allá de la experiencia cercana a la muerte. Aquellas personas que han atravesado una experiencia de estado no ordinario de conciencia, como por ejemplo puede ser experiencia de ayahuasca o experiencias de estado extático y demás, van a encontrar en este libro una similitud tremenda con cualquiera de estas experiencias que han vivido. Porque lo interesante que tiene el libro es que como Evan Alexander es neurocirujano, él parte de una posición totalmente agnóstica, incrédula, y después trata de convencer a sus colegas de lo que vivió. Entonces trata de ser muy minucioso en el lenguaje que utiliza. Y encontramos justamente similitudes con todo este tipo de experiencias. No es una experiencia convencional. Él estuvo 7 días en coma
y vivió todo esto, y ahí encontramos esta definición también de que el mundo que él vivía era más real que la realidad. Encontramos el concepto de que cuando él sale, las primeras palabras que dice, está todo bien, que es muchas de las experiencias que han vivido personas que han experimentado justamente experiencias de ayahuasca o de otro tipo, que sienten que está todo bien, que está todo en orden, porque en realidad la visión o la percepción desde lo emocional, que vos hacías referencia, que existe del otro lado, la persona siente que está todo bien y que está todo en orden, que hay un orden justamente en ese otro lado, en ese a través de la grieta, que es trascendente y que va mucho más allá de este orden o este caos que tenemos en este estado uno se particular de conciencia, sintoniza, ¿no? se conecta con ese otro lado. Pienso que también por un muchas breve de estas, periodo de tiempo, sí. muchas de estas experiencias finalmente terminan reflejándose en cosmovisiones enteras de distintas culturas, como las de numerosos pueblos originarios, que afirman esto, ¿no? Que el otro lado tiene una realidad más real que esta. Por ejemplo, sin ir más lejos, en el Amazonas, los hermanos jíbaros del Ecuador, o shuar, que afirman, digamos, que ese otro lado, que ellos tienen acceso a través de unas sustancias también vegetales, es más real que la realidad, ¿no? Como también se visita el inconsciente, pienso yo, personal y colectivo, cualquier terapeuta le va a decir a usted que lo que aparece o lo que brota y que ha estado oculto, que justamente por eso mismo es inconsciente, es más real muchas veces que lo que aparece en el consciente, ¿no? Me quedé pensando, ¿qué pasó? ¿Dónde perdimos el rumbo? Estos griegos en secreto, realmente es increíble. Sería muy bueno que podamos dedicarle un programa, pero 2000 años estamos hablando. Sabe que otra ¿De cosa? qué manera eso ha influido subrepticiamente, podemos decir, en el pensamiento, en nuestra cultura? Cuando vos decías de las cosmovisiones y hablabas de los shuar, pero de alguna manera nuestra sociedad hoy, parados acá en Argentina, herederos de toda esta cultura greco-romana, si se quiere, y cuánto de todo lo que pasó ahí en secreto durante 2000 años, para sociedades enteras, porque era sumamente populoso, y para todos, sin distinción de sexo ni estrato social, de alguna manera fue subrepticiamente, como decía, tejiendo nuestra realidad consensuada de hoy en día. ¿Y usted qué me dice si yo le digo que esta ¿Que tiene ceremonia... No tengo quiquión. Caramelo de menta sí puedo tener. Pero si yo le digo que este tipo de ceremonias multitudinarias no solamente se dieron en el Eleusis, sino que aparentemente hay indicios que se dieron en distintos lugares del mundo, inclusive aquí en nuestra América, y uno de los lugares donde muy probablemente se hayan desarrollado este tipo de ceremonias, no con el cornezuelo de centeno, pero sí con otro hongo, concretamente la psilocibe mexicana, o Stroparia cubensis, muy cucumelo. Probablemente el famoso cucumelo se hayan desarrollado en Tiahuanaco, en Teotihuacán, perdón. Teotihuacán, claro. Teotihuacán, ¿no? 1000 años antes de los aztecas, 1000 años antes. Es en una ciudad muy importante donde vivían los teotihuacanos, justamente. Es un templo precioso con cantidades de dos pirámides, ¿no? La pirámide de la luna, la pirámide del Sol, la famosa calle el hermano Sol y la hermana Luna. Claro. Saludo a Luna, ya que estamos, que seguro un beso que nos para está Luna. escuchando. Todo un complejo, digamos, donde funcionaban sacerdotes y también distintos funcionarios. Y muy interesante también la disposición donde las pirámides apuntan al cielo, el mundo superior. Todo el complejo arquitectónico, digamos, está al ras del suelo, por supuesto, y representaría el mundo de la vigilia o el mundo medio, la Tierra Media. Y también Teotihuacán se extiende hacia abajo. Cada vez se descubren más túneles exactos y cámaras subterráneas donde seguramente, hoy se sabe, se realizaban algunas
rituales particulares con sonidos amplificados por el eco, y ese, por supuesto, que representaba el mundo subterráneo, ¿no? En Chavín de Huántar, también en Perú se hacían multitudinarias procesiones, donde es seguro, porque además está manifiesto en los frisos, que se hacían ingestas de cactus de San Pedro, también psicoactivo, donde otra de las muchas plantas personas, sagradas. claro, otra de las plantas sagradas del mundo americano, y también, sin ir más lejos, en el noroeste argentino es seguro que en la Aguada, la cultura de la Aguada, sería... hace 4.000 años, en lo que hoy sería la provincia de Catamarca, La Rioja, etcétera. De hecho, en la estancia La Rinconada, en La Rioja, se ha encontrado lo que se supone que pudo haber sido la capital de este antiguo imperio, llamémosle, de la cultura laguada, y es muy probable que ahí también se realizaran, si no procesiones multitudinarias, caso, por lo menos sacerdotes que seguramente tomaban el sébil, Sébil. una semilla, digamos, que también contiene componentes psicoactivos. Dos cosas que me gustaría aclarar. Uno, cuando hablamos de Teotihuacán, son las famosas denominadas pirámides mexicanas, que en realidad Claro. no son pirámides aztecas, sino que son pirámides de esta civilización que se sabe muy poco, que vivió 1000 años antes de los aztecas, como decías vos, Diego, que están a unos 40 kilómetros del Distrito Federal de México. Y el otro tema también, que cuando hablamos de este tipo de sustancias psicoactivas, el quiquión hace 2000 años, el San Pedro, los hongos en México, la ayahuasca en la selva, estamos hablando de plantas naturales con principios psicoactivos que eran utilizados dentro de un contexto religioso desde hace más de 2000 años. Por lo tanto, este tipo de sustancias que no eran drogas, sino que eran consideradas o medicinas o elementos sagrados, no tenían el concepto de droga. Solamente aquellos ignorantes, aquellas personas que tienen muy poco conocimiento y afán de fama, pueden llegar a concebir que la ayahuasca es una droga, que el San Pedro es una droga o que los hongos son una droga. O sea, hay toda una culturas enteras que se formaron a partir del consumo de esta sustancia denominada enteógenos, que estaban dentro de un marco cultural y eran aceptadas por estas civilizaciones. Y además, ¿no? completamente normado. No era que cualquiera, ni en cualquier momento, ni en cualquier lugar. Que eso sí está mal. Por supuesto, claro, por eso estaban siempre muy normadas, ¿no? Siempre eran en contextos religiosos, manejados por los sabios o los chamanes o los sacerdotes, en el caso de Leusis, ¿no? Con toda una serie de artilugios, digamos, desde ayunos prolongados, procesiones, oraciones y demás, que acompañaban eso, ¿no? No era que se usaban como usamos a veces los occidentales todo, ¿no? A la marchanta. Yo lo que voy es que justamente desconocer esta parte de la historia es desconocer una pata importante de todo este tipo de compuestos, que obviamente mal utilizados llevan a otra cosa. Hay algunas sustancias que no pueden ser mal utilizados, particularmente fuera de su contexto de ritual. Fuera de su contexto ritual. Una cosa obviamente interesante que ahora recuerdo respecto a acá lo que decís vos, Néstor. Teotihuacán, 1000 años antes, ¿no? de los aztecas, ¿no? Y Teotihuacán es una palabra náhuatl en realidad, es decir, los aztecas ya encontraron a esa ciudad, a esa civilización abandonada, 1000 años antes, ¿no? Y le pusieron, o sea, como 1000 años después, es decir, ya en tiempo de los aztecas, todavía resonaba que ahí había pasado algo mágico, que ahí había pasado algo importante durante mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Qué nombre le pusieron los aztecas a esa ciudad? Teotihuacán, la ciudad donde los hombres se convierten en dioses. ¿Y de qué modo los hombres se convierten en dioses si no es a través de la experiencia luminosa directa, a través de una experiencia directa con el inconsciente personal, colectivo, con la deidad, con Dios, ¿no? Tomar conciencia de que dentro de nuestro llevamos esa chispa Y de la totalidad. Es eso. Lo mismo ocurrió en Chavín de Huántar. Chavín de Huántar es una civilización que existió 1000 años antes que los incas. Cuando llegaron los incas, 1500 y pico, a esa zona, ya por supuesto Chavín era una ruina como lo es en la actualidad, ¿no? Y ya en tiempo de los incas,
se consideraba que ese era un lugar sagrado porque esa fama, que venía como un eco desde tiempos mucho más antiguos que Ecos ellos, del pasado. claro, ecos del pasado que hablaban de que ahí había ocurrido algo sagrado, algo importante. O casualidad, en ambos casos, esos recuerdos, digamos, que permanecieron por un milenio, estaban hablando de lugares donde mucha gente en procesión accedió justamente al contacto directo con el mundo espiritual, ¿no? Y una iluminación que, y vamos cerrando, una iluminación que tiene su correlato interno en esto que estamos hablando, del encuentro con uno mismo, del encuentro con el todo. La deidad o el mundo espiritual es mucho más que el concepto de un dios barbudo, sino que, como dicen las antiguas tradiciones, está en todos lados y nosotros formamos parte de eso también. La iluminación interna y esa iluminación que a veces se manifiesta en forma externa, como dijimos en estos casos que hay, y también se manifiesta en forma externa en casos que también fueron tomados desde el punto de vista religioso, como son el tema de las apariciones marianas, que bueno, vamos a ir desarrollando conjuntamente con este tipo de fenómenos que se dieron en la antigüedad, porque en definitiva, tanto en la antigüedad como en la actualidad se van repitiendo la misma búsqueda, la búsqueda del encuentro con uno mismo, del encuentro con lo superior, con lo más profundo, el encuentro con esa cuestión que algunos lo creen exterior y por eso también buscan esas luces en el cielo. Exacto. Porque es también el adentro y el afuera, cuando en realidad no hay adentro ni hay afuera. Exactamente, no hay adentro ni hay afuera y en realidad es toda forma parte de una misma cosa. Lo que pasa es que nosotros con nuestro cerebro, digamos, estamos segmentando las cosas, ¿no? Bien. Quedaría un agradecimiento a los oyentes que se nos van sumando, a Pilar, a Karina. Pedro, a Karina que compartió un enlace justamente el tema. Sí, el de John Coltrane, pueden escucharlo. Compartió el enlace. Buenísimo. Yo lo escuché ese tema una vez. A Marta, que nos escucha siempre también de allí de la Cortada Marcos Paz, a Andrea, a José, a Pablo. José de Chile, un abrazo grande. José ya nos recomendó a otro artista chileno que posiblemente escuchemos en el próximo programa. Bueno, a Fede Bondiola. A Fede Bondiola, por supuesto. A la gente de Santa Fe, Nicolás Braesa de Buenos Aires y demás ciudades, a Brian y Kevin de Venado Tuerto. Amigos de Australia y España que también sé que nos están escuchando. A Gastón y a Tiago. No sé por dónde andarán, por dónde andan. Bruselas. Qué bien. Bien. Antes de ir, cortito, para todos quiero ellos, recomendarles para todos. Un abrazo de luz. Un abrazo. Les quiero recomendar, si son aficionados, amantes de la ciencia ficción, un cuento muy cortito de Isaac Asimov que se llama La Última Pregunta. Búsquenlo en internet, léanlo tranquilos y después me cuentan. Nos vamos, entonces, como dijo Diego, un abrazo de luz para todos. Y nos vamos así envueltos en una bola de luz. Bola de fuego. Hasta el próximo martes. Chao. Chao.